Quienes hayan pasado en los últimos días por la Plaza Independencia habrán visto seguramente a un grupo de personas que vivían en dos carpas instaladas en el césped de uno de los canteros frente al Palacio Esteves. Si vuelven a pasar hoy, ya no las encontrarán. Estoy hablando de los integrantes de una de las familias de refugiados sirios que pasaron casi un mes frente a la torre ejecutiva reclamando volver a el Líbano, desde donde llegaron en 2014, porque entienden que las condiciones en las que se encuentran en nuestro país no son las que les prometieron cuando arribaron escapando de la guerra. Finalmente ayer decidieron levantar sus pertenencias y volver a Salto, donde estaban viviendo. Pero la discusión respecto a qué está ocurriendo con la inserción en Uruguay de estas familias, la discusión sigue abierta. ¿Por qué a casi 3 años de su arribo continúan apareciendo dificultades? En fin, de estas y otras cosas vamos a conversar en los próximos minutos con Nelson Villarreal, que es secretario de Derechos Humanos en la Presidencia de la República. Licenciado Villarreal, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Romina. Bueno, a ver, la última familia que estaba acampando aquí se retiró a la última hora del miércoles, ¿no? Concretamente. Se retiró a última hora, a las 19 horas se subieron a 2 camionetas la familia para irse para Salto. Y antes había estado acompañada con otra familia, ¿no? Sí, otra de las familias. Sí, habían 2 familias y una tercera familia que los apoyaba. No estaba acampando de forma masiva. No estaba acampando. Bien, pero ¿qué cambió en estos últimos días para que justamente dejaran al final el lugar entonces, dejaran de llevar a cabo esta manifestación aquí en la Plaza Independencia? ¿Hubo algún planteo? Porque ustedes habían mantenido en distintas etapas un diálogo asiduo, ¿verdad?, con ellos. ¿Qué le ofrecieron ahora o qué cambió para que ellos tomaran esta decisión de abandonar esta medida que estaban llevando a cabo? Bueno, a ver, básicamente no ofrecimos más que lo que se estaba haciendo. Quizás la forma en la que lo comunicamos, y esto es importante decirlo, no es que aquí la negociación haya terminado en que se les dio más cosas de las que efectivamente el programa tiene planteado. Lo que sí sucedió, que hicimos un seguimiento desde el 3 de abril, ya que estamos aquí en la ventana y lo vemos. Yo estuve diariamente vinculado a este proceso con el equipo. Nosotros los recibimos en nuestra oficina 3 veces, en el cual fuimos aclarando determinados procesos, y yo creo que esto hay que visualizarlo en la perspectiva de lo que es la dimensión cultural, digamos, ¿no? Yo creo que a veces creemos que la emisión, la comunicación es un equívoco, todos lo sabemos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se reconstruye comunicación con la gente? Y lo que generamos fue eso, digamos, ¿no? Yo asumí en septiembre del año pasado, y cuando el presidente de la República me pidió esto del gobierno de cercanía, ¿no? Es decir, cómo nos acercábamos a los procesos de ejecución de las políticas, y en este caso particularmente el programa reclamaba de alguna manera una atención más directa, en lo cual pudiéramos, por un lado, visualizar con las personas qué problemas específicos habían. Creo de que uno de los equívocos que había probablemente era que ellos no tenían tan claro que no se podían ir del país. Trajimos Naciones Unidas aquí con ACNUR, que les aclaró que no podían irse del país, no porque esto fuera una prisión, sino porque las condiciones legales de los asentados y refugiados no les permite irse a otro país si ese país no les da visa. Entonces fuimos desmontando las distintas situaciones. Luego, respecto a las problemáticas de cómo ellos buscar trabajo... Lo curioso es que eso no lo tenían claro cuando vinieron, cuando decidieron venir. No, a ver, creo que está firmado eso, y esto es muy importante tener claro, porque a veces la comunicación puede ser un equívoco. Está firmado que por 2 años el país los iba a ayudar, en qué los iba a ayudar y en qué condiciones ellos venían como refugiados. Pero entendamos de que el núcleo de estas familias, o sea, con no mucha formación, que les quizás, ¿no? O sea, las expectativas que se generan, ¿no? Es decir, producen muchas veces la idea que, bueno, se pueden ir a este país y si quieren se pueden volver a ir, pero necesitan una visa.
eso, ellos se quedaron, me puedo volver a ir, no con la idea de que necesito una visa. Es decir, yo creo que acá lo hay que tener claro, que a veces hacer el feedback constante, y lo que hicimos fue eso, reconstruir un feedback en ese proceso. Pero se hicieron gestiones, concretamente ellos insistían con dos cosas, ¿no? Por ejemplo, volver al Líbano, que era de donde en algunos casos provenían. ¿Se hicieron gestiones desde el gobierno para intentar conseguirles una visa? El gobierno no tenía esa misión. Uruguay tomó la actitud solidaria de recibir refugiados en el contexto global donde se están produciendo movimientos migratorios fuertes, y esto yo creo que es muy importante para los radioescuchas que entiendan de que la actitud solidaria del gobierno, que hoy trata de sistematizar quizás algunas dificultades, tiene que ver con atender ese proceso, no lo que le corresponde a esas familias con Naciones Unidas. Nosotros no podemos ir a otro país a decirle recibilos, porque lo que me va a decir el otro país, tú los trajiste, ¿no? Y es legítimo. Por tanto, Uruguay lo que hace es, en su compromiso, apoyarlos. Sí les dimos la información, ¿no? Es decir, qué embajadas ellos querían conocer, darles la dirección, y probablemente ellos se remitieron, pero lo que ellos querían que Naciones Unidas les dijera que no podían irse. Bueno, yo hice venir a Naciones Unidas el miércoles, Semana de Turismo Santa o de la Bicicleta, como queramos llamar, llegaron a Naciones Unidas, se les dijo, y ellos entendieron de que esto no era posible. Concretamente, ¿este es un problema que se ha dado en otros países que han recibido refugiados? ¿El planteo similares que quieran retornar a su país o al Líbano o que quieran buscar otros destinos? ¿Ustedes están en conocimiento de estas situaciones? A ver, yo particularmente tengo un vínculo con el embajador de Alemania y de Gran Bretaña, y estábamos charlando el otro día sobre este tema, y evidentemente quizás nosotros, por nuestra dimensión más pueblerina, más pequeña, tenemos 5 familias, ¿no? En esta situación, digamos, aunque hay 400 refugiados, ¿no? Es decir, en este país, y hay 4.000 inmigrantes. Entonces hay que situar que una familia o 2 familias en un problema. Es decir, en otros países hay cientos de familias con problemas. Vemos haciendo cola en Rumanía o en países europeos para tratar de entrar a Alemania, y están en una ciudad y quieren irse a otra. Quizás el impacto local nuestro fue más fuerte. Pero sí, me refiero sobre todo países de la región, ¿no? Donde que han recibido familias sirias y que, bueno, que se les haya planteado problemas similares a los de acá. Bueno, a ver, el diálogo que nosotros tenemos, ustedes saben que Uruguay fue pionero en esto. Es decir, en este momento Chile, Argentina, ¿no? Hasta tomando la misma decisión. Yo creo que las dimensiones macro y micro acá son importantes. Es decir, los espacios desde los cuales la demanda puede estar establecida en países como en el entorno nuestro, es decir, no se visualiza una familia, se visualizan movimientos más grandes. Acá en Uruguay, en nuestra plaza de Independencia, se visualiza más rápido. Pero no es que no existan demandas de irse a otro lugar. Quizás acá adquirió una constante a partir quizás de entornos de personas con las que ellos hablaban, que les decían que podían volver a su país de origen, y bueno, nosotros tratamos de resolver y evacuar las dudas que tenían. Hemos empezado hablando de una de las demandas, de uno de los puntos que estaba entre los reclamos. Seguimos con otros, Romina. Sí, concretamente, a ver, ellos insistían mucho en que una de las razones por las que querían irse era el alto costo de vida que encontraban en Uruguay. ¿Qué otra cosa detectaron ustedes como dificultad a la hora de insertarse en la sociedad uruguaya, concretamente? Bien, a ver, yo creo, y lo decimos en nuestro informe que hicimos, o sea, no cabe la menor duda, una familia con 14, 15 hijos, seamos honestos, ¿no? Lo primero que nosotros tratamos de hacer con ellos, generar la empatía lógica de que no es fácil encarar, ¿no? O sea, resolver y llevar adelante una familia con 15 hijos. O sea, por más que le demos 40, 60, 70 mil pesos de apoyo, ¿no? Y un espacio. Entonces, bueno, hay que encontrar otro tipo de alternativas. Entonces, su demanda hay que entenderla, pero eso no significa que les tendríamos que dar nosotros más dinero como ellos planteaban. Y nosotros no les dimos más dinero, porque no le podemos dar a ninguna otra familia en el país que tiene problemas de empleo, que tiene problemas, ¿sí? Por tanto, lo que sí dijimos, hay que buscar alternativas. Y a partir de ello dijimos, lo primero, busquemos posibilidades efectivas de empleo, y así la Cámara de la Construcción y el ZUNCA
Lo llamamos, tuvimos un diálogo, como lo estamos haciendo con otras redes empresariales y de sindicatos. Yo estoy generando en mi entorno una red de profesionales de la sociedad civil, es decir, que están dispuestos, que son de todos los partidos políticos, de todas las orientaciones, porque acá hay que tomar esto como una cuestión país, muy dispuestos a apoyar. Hay un comunicado en el que ustedes, desde la Secretaría, señalan: se invita a la sociedad civil y en particular a las empresas y organizaciones sociales de nuestro país a ser una vez más solidarias y brindar oportunidades a estas personas, la mayoría de las cuales son jóvenes, para poder trabajar y así desarrollar su vida en nuestro país. Ese es el texto. ¿Cómo viene la respuesta? Bueno, justamente en estos 20 días yo lo que fue abrir la ventana para que un mundo de personas, y reitero, de extracciones, de religiones distintas, de partidos distintos, de sectores sociales distintos, ¿qué te puedo dar? ¿En qué podemos dar una mano? Entonces hicieron bien en venir a la plaza y poner las carpas. No, a ver, no, a ver. Esa colaboración no se precisaba desde el principio de esta historia. Por supuesto que sí. No se habló de ella, y se habló insistentemente, ¿no? De las familias que venían, con todas las limitaciones que venían. A ver, yo no haría esa relación causa-efecto tan rápido por dos razones. La primera es que nosotros hemos generado esto para las 5 familias, ¿tá? No para solamente las 2 que ocuparon, ¿tá? Y lo estamos haciendo para todos los inmigrantes y refugiados, y lo estamos haciendo con todos los sectores vulnerables del país. Lo que sí vemos diferencias: sectores vulnerables del país o otros inmigrantes tienen redes sociales que estas familias no tienen. Y entonces lo que se ha ido construyendo durante estos 2 años, que se estiró un año más, porque sí, el acuerdo fue por 2 años y nosotros tiramos un año más, es fortalecer las redes sociales, que quizás en este momento deben potenciarse aún más. Porque cuando obviamente comenzó el proceso de recorte de apoyo económico, es donde efectivamente las opciones se van acortando, y entonces, bueno, es necesario ver cómo se incluye. Pero bueno, entonces yo iba por el lado de si la gente o las instituciones estas a las que ustedes apelan ahora no debieron haber reaccionado antes. O también la otra pregunta es si el gobierno, que fue quien tomó la iniciativa, en definitiva, y quien se hizo cargo de esta situación, cuando llegaba el momento en que terminaba, iba bajando la ayuda que se le ofrecían, no debió haber sido más insistente, no debió haber desarrollado gestiones más concretas en procura de estos respaldos. Vuelvo a reiterar, se está haciendo exactamente lo mismo. Y creo que lo único que se dio fueron las circunstancias en las cuales esto se dinamizó de otra manera. A ver, ¿por qué? Durante 2 años se les ayudó a incorporarse a la sociedad con idioma, se les ayudó a incorporarse a la sociedad con la apoyatura de vivienda, de aprendizaje laboral, ¿sí? Se los puso en contacto con empresas, pero el ensayo y error llevó que muchas de las experiencias que tuvieron fracasaron, ¿sí? Bueno, esta familia se encontró ante la situación particularmente de que no le veía futuro a ese proceso de iniciativas, ¿sí? Se estaban haciendo y se estaban dando apoyos con vínculos distintos, simplemente de que quizás las circunstancias en las cuales había que reforzarlas se dio que en este momento emergiera esto, pero hubieron otras oportunidades laborales que también se les dieron a ellos y las tomaron, no las pudieron llevar adelante, hubieron dificultades. No significa que hoy la resolución de que esta familia se haya ido y hemos conseguido un trabajo y estamos con otros trabajos, esto resolvió el tema. ¿Por qué? Porque los procesos de inserción e inclusión de estas personas es mucho más complejo. Vamos a seguir viéndolo enseguida. Seguimos en diálogo esta mañana con Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. ¿Romina? Concretamente, entonces, se generaron ahora, a partir de esta red que usted señalaba, 3 puestos concretos, 3 puestos de trabajo concretos en el ámbito de la construcción. No. A ver, lo primero es decir, en este momento solamente insertamos una persona, la mamá de una de las familias que ella es viuda, era la otra familia que estaba acampando, que fue la primera familia que se retiró. Luego tenemos la posibilidad de otros puestos de trabajo en el ámbito de la construcción, los cuales serán ofrecidos a otras de las familias que no ocuparon, porque queda claro que nosotros estamos buscando alternativas constantemente para las 5 familias, ¿sí? Entonces, lo que sucedió con la última familia que se resolvió y que es fundamental, es que
papá y mamá con 10 de los hijos, ¿sí? Que estuvieron yendo a la escuela a Chile, acá cerca, ¿sí? Y que tuvieron el apoyo de ACE y de toda la estructura del Estado y de la sociedad civil que se acercó, vuelven a la chacra y nosotros lo que vamos a hacer, sí, reforzar lo que es el acompañamiento. ¿Sí? Es decir, allá en Salto, para que puedan apropiarse de la pradera para dar de comer a los animales. Hay un microemprendimiento que ya estaba postulado desde antes, un microemprendimiento para cada una de las familias, lo vamos a fortalecer. Los 3 hermanos mayores, 2 chicas y un joven, dijeron nos quedamos en Montevideo a buscar trabajo. Y nosotros esto lo fortalecemos porque creemos que una unidad productiva en el campo no sostiene a 15 personas. Entonces, si los jóvenes pueden trabajar en otro lugar, van a complementar a esta familia. Lo que logramos fue, por un lado, el compromiso que ya veníamos dialogando con empresas desde antes, ahora emergió por esta situación, y con sindicatos y con acciones sociales, de cómo insertarlos laboralmente. Pero en este momento tenemos solo una de las personas insertas laboralmente y lo que fundamentalmente estamos tratando de generar es que se los pueda recibir en Montevideo. Y nos encontramos que 3 familias dijeron nosotros podemos recibir en nuestra casa durante algunos meses hasta que puedan insertar. ¿Estos jóvenes se quedaron allí en estas casas de estas familias? Sí, uno de ellos en una familia árabe y los otros 2 en 2 personas uruguayas que simplemente, periodistas increíblemente, que se acercaron y dijeron yo puedo dar una mano, tengo un cuarto y puede quedarse en casa sin problema. Y más en general, a nivel de integración social, ¿qué es lo que se está pensando hacer? La pregunta viene porque parece claro que una parte de la población, no sé qué proporción, pero buena parte de la población ya no tiene la misma receptividad hacia estos sirios llegados a Uruguay, ¿no? Hay un fenómeno ahí de resistencia, de disconformidad, ¿no? Tengo acá algún mensaje que de algún modo va en esa línea. Entonces, yo podría leer todos los mensajes que recibí las últimas semanas, que son tan para un lado como para el otro. Lo primero es cómo afrontamos el hecho de que Uruguay se va a vivenciar en las próximas años con una avalancha de inmigrantes y de refugiados, quizás no tanto, pero sí de inmigrantes. Entonces, lo primero es, ¿desde dónde nos situamos? ¿Esto es un problema o es una oportunidad? Somos un país que nació de la inmigración, ¿sí? Usted da como un hecho que el fenómeno inmigratorio se va a acentuar. Lo doy como dato que me lo dan las ciencias sociales, me lo da los procesos que estamos viendo, de que Uruguay va a tener un acrecentamiento de inmigrantes. Tenemos en este momento 1000 y pico de venezolanos, 1000 y pico de colombianos, dominicanos. Vamos a una escuela acá cerca y nos encontramos que casi el 20% de los niños hablan idiomas distintos. Estamos viviendo una situación. Entonces, si esto lo enmarcamos en un problema de una familia, de 2 familias, de una cultura totalmente distinta, estamos, para mi entender, generando la idea de que el otro, el extranjero, es un problema. Que lo primero es enmarcar esto en lo que es la posibilidad. Bien, quizás no sé si es que faltó, pero yo soy licenciado en filosofía, me dedico a la ciencia política y creo que la dimensión que hay que trabajar bastante es la cultural. Y entonces, en esta perspectiva, yo voy a hacer un gran énfasis en cómo trabajamos, tanto con estas familias como con la sociedad, el apropiarnos de estos procesos de apertura que se están dando, que pueden generar reacciones xenófobas, pueden generar reacciones reactivas, pero a la vez hay que mostrar las oportunidades y las posibilidades. Sí, está previsto que esto se haga de manera pública, de manera clara, que se comunique. ¿Cómo lo van a manejar? Bien, lo primero es que yo cuando asumí planteé necesario un plan estratégico, y estoy trabajando un plan estratégico respecto al tema refugiados. Es decir, el país necesita con claridad que la CORE, que es la Comisión de Refugiados, que está integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, la sociedad civil y la Universidad de la República, tengan un marco de protocolos claros. Entonces yo no estoy trabajando sobre la inmediatez, sino que estoy trabajando en lo que se llama la construcción de una política. Esta política la estamos diseñando desde la Secretaría conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio del Interior, con la participación del MIDES, para que nos anticipemos y entonces cuando alguien pide refugio sepa lo que el país le puede dar o no le puede dar. Por otro lado, un sistema comunicacional hacia la ciudadanía, hacia los actores, para que se vea lo que esto incorpora y enriquece a la sociedad. Ahora, todo lo que enriquece también genera dificultades.
Villarreal, una última pregunta, porque estábamos charlando fuera de micrófonos a propósito de todas las puntas que tiene este tema, pero una que incluso llegó al Parlamento es la discusión sobre la actitud que se tuvo ante el campamento instalado allí en la Plaza Independencia, ¿no? ¿Romina? Sí, concretamente, ¿por qué en este caso no se aplicó la ley de faltas? Dejando de alguna forma un precedente, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora, el día de mañana, si se viene otra gente a reclamar que quizás no sean los refugiados sirios y instalan una carpa allí en la Plaza Independencia, en un lugar que es tan emblemático, ¿no? Bien, quedamos comprometidos a charlar el tema cambio cultural y todos estos procesos en otro programa. Me interesa y mucho porque creo que tenemos que trabajarlo. Y como estoy trabajando en este tema, me parece que vale la pena y valdría la respuesta. El presidente de la República pidió que todos, ministros y organismos, tuvieran referencia a la Secretaría de Derechos Humanos. Yo asumo, como secretario de Derechos Humanos, por qué no se aplicó la ley de faltas. No se aplicó porque debíamos tener en cuenta este proceso en el cual el desenlace de sacar a la familia tenía costos no solo para ellos como sujetos, sino para la sociedad, mucho más complicados que aplicar la norma en forma directa. Esto no implica que si esto se hubiera estirado, quizás inevitablemente se hubiera hecho. Mi apuesta o mi objetivo tenía que ver con esto, y esto no significa que los ministros podrían decirme, bueno, ¿y cuándo hacemos tal cosa o cuándo hacemos tal otra? Pero el presidente de la República me dio todo el respaldo de llevar este tema negociadamente, porque los objetivos mostraban que las salidas estaban, porque los diálogos que teníamos con los jóvenes de esas familias nos mostraban que había mensajes contradictorios. Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, le agradecemos su presencia esta mañana en Perspectiva. Por favor, fue un placer y muchas gracias. En Perspectiva, desde 1985.